Prepárense, porque están a punto de ver una de mis esculturas más épicas, con dragones, explosiones de rocas y ese efecto de agua tan guapo que a todos nos gusta. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. Después de hacer una enorme escultura de Chimuelo que me llevó más de 30 días, muchos me pidieron que hiciera la versión de la peli live action, pero honestamente no iba a ser otro dragón casi idéntico que me llevara tanto tiempo. Y después vi esto. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¿Cómo masacraron a mi muchacho? Lo que vi era tan feo que inmediatamente me puse a mirar escenas de la primera peli y me di cuenta de una cosa. En efecto, es cine, así que no voy a ser un dragón, sino dos dragones. Bueno, no de la forma convencional o como todos esperan que lo haga. Ok, lo primero era plasmar la idea de la escultura de forma simple con los personajes y el dramatismo que busco. Sí, aquí dibujé al tipo con hipo, pero realmente no será necesario para la escultura. No. Y como puedes ver en mi segundo dibujo, la idea era plasmar el cómo, todo sobre una base de madera, la enorme cabeza del Muerte Roja, con explosiones de rocas y un pequeño chimuelo huyendo frente a él, aunque aún no sabía cómo fijaríamos ese diminuto dragón, pero creo que trabajo mejor sobre la marcha. Ok, la estructura de alambre no es la convencional, más bien serán varias porciones de alambre separadas que van unidas a la base. A estas les daré un poco de volumen y forma con papel aluminio y serán dos piezas, mandíbula superior e inferior. Con un poco de plastilina gris ayudaremos a que el papel aluminio y el alambre se mantengan unidos. La pieza para la mandíbula inferior será casi idéntica, pero más pequeña. Estas piezas se sostendrán a la base con la ayuda de tornillos. Sé que ahora no luce muy estético, pero espero que mejore conforme seguimos esculpiendo. Añadiré más papel aluminio sostenido con la ayuda de más plastilina gris. Ok, ahora pongámonos serios. En la frente añadí un enorme cuerno y debajo una especie de aletas que formarán sus futuras cejas. Detrás del cuerno daré un poco de volumen y en los laterales una tira delgada que sigue la línea de las cejas. La parte posterior de la cabeza está adornada por varias placas separadas. Le di forma a la nariz con estas tres piezas curvas y añadiendo más plastilina le daré forma y altura a la mandíbula superior. Estas porciones en la parte frontal al nivel de las cejas le darán un gesto enfadado. Para la mandíbula inferior simplemente cubrí el papel aluminio con plastilina gris. También decidí añadir más volumen en la zona de los ojos y después con un palito de brochetas hice estos tres orificios que se convirtieron en las cuencas de los ojos con la ayuda del cúter. Con plastilina verde formé estas tres pequeñas esferas y las inserté en las cuencas. Antes de seguir con los ojos decidí rellenar la zona vacía del cuello y mandíbula. Esto hasta cubrir los alambres que sostienen todo. Regresamos a los ojos para darles un toque más vibrante con pintura verde muy chillón y en la zona central de cada ojo apliqué un poco de amarillo para después aplicar una capa de barniz base agua. Ya que han secado, con negro pintamos las pupilas en los 6 ojos y de nuevo una capa de barniz transparente. Cuando el barniz ha secado, podemos agregar los párpados sobre los ojos. Debajo de la línea de ojos añadimos esta tira delgada que empalmaremos y con la ayuda de la tapa de lapicero formaremos esta especie de escamas puntiagudas, mismas que se repiten arriba de los ojos, pero aquí añadiré diminutas porciones y las empalmaremos después. Ahora con plastilina rosa, naranja y roja crearemos este color con el que formaremos piezas planas a medida del interior de la boca. Puedes ver que gracias a la estructura que hicimos pude abrir la boca del dragón para acomodar y ajustar las piezas rosadas. Con un palito de paleta vamos a hacer algunas líneas para dar detalles al interior de la boca, aunque ahora que lo recuerdo y como notarás al final, esto no se nota para nada, así que no nos lo tomemos muy en serio, aunque wow, hasta la campanilla le hice. También verás que no solo hice líneas, además le di un poco de textura con el extremo roto de un palito. Con el sobrante de la plastilina rosada que creamos, formaremos esta pieza alargada y puntiaguda como una lengua. A esta le haremos algunos cortes en el medio para dar un poco de profundidad.
Otros cortes en la punta para un aspecto de lengua de lagarto o algo así. En los costados haremos estas marcas con la tapa del lapicero y en la parte superior muchas líneas con el palito de madera. Colocamos la lengua en la boca y con más plastilina del mismo color formaré estas pequeñas piezas casi triangulares. Les añadimos unas marcas aleatorias y las colocamos en la mandíbula superior. Y antes de seguir dando forma al dragón, vamos a dar un poco de color al interior de la boca. Pintaré todo con este color rojo que he mezclado con café. Y antes de que la pintura seque, iré aplicando tonos rosa cada vez más claros. Esto también en la parte superior. Aquí decidí añadir colores rojo, naranja y amarillo fosforescentes, como una especie de fuego para ver si brillaba en la oscuridad, pero creo que no quedó muy logrado este efecto. Ahora esto se sigue complicando, ya que con una lija, navaja y palillos de dientes voy a hacer cada uno de los pequeños dientes del dragón. Como puedes ver, con el cúter vamos a cortar y adelgazar los palillos y con la lija les voy a dar una ligera forma curvada y afilada. Esto me llevó mucho tiempo, casi 2 días, ya que son piezas muy pequeñas y hay que ser muy cuidadosos y específicos en las formas para que no se rompan, pero creo que valió la pena. Sí, habría sido más fácil solo añadir la punta de los palillos y probablemente el video estaría listo hace un par de días, pero no se vería tan épico. Ahora con esta herramienta puntiaguda vamos a hacer orificios en la mandíbula y en cada uno insertaremos diente por diente. Después de colocar todos los dientes, tanto arriba como abajo, les daremos un poco de color con este tono amarillo claro muy cremoso. Después un poco de café claro, café oscuro más cerca de las encías y finalmente el amarillo cremoso pero más diluido con agua. Terminamos la boca y los dientes añadiendo barniz transparente para un efecto brillante. Con esto ya podemos acomodar la cabeza a su posición original. Con plastilina gris rellenaremos los espacios entre la mandíbula inferior y superior, encaminándonos hacia el cuello y abarrotando de plastilina la parte posterior de la escultura. Con el cúter haré varios cortes para seccionar la corona de escamas en su cabeza. Y mientras aprovecho para decirte que si te gusta este contenido o dibújame le des me gusta al video, comentes tu parte favorita y claro, suscríbete para recibir las notificaciones. De esta forma no solo apoyas a este canal, también me ayudas a saber qué contenido te gusta más y traer más videos similares. Pero todo esto ya lo hiciste, ¿verdad? Puedes ver que con la tapa del lapicero haremos varios detalles como estas marcas en la corona de su cabeza, las escamas en la mandíbula inferior y estas líneas en el cuerno. Con el cúter o navaja haremos estas líneas o marcas en la nariz y también dibujaremos las grietas en la corona. Ok, vamos a darle un poco de textura. Detrás del cuerno usé esta roca ya que la zona es bastante amplia y sin mucho detalle, pero más abajo, en zonas más pequeñas o estrechas, usé la punta rota de un palillo. Con más tornillos y alambres añadiré 2 soportes en los laterales de la base. Con plastilina gris le daremos forma a 2 enormes y alargadas rocas, las cuales insertaremos en los alambres extras. A estas se le suman 3 rocas más pequeñas con forma cónica. Ok, siguiendo con nuestra escala de dificultad, la cosa no fue más fácil, ya que para hacer un pequeño dragón había pensado usar esta masa negra que seca con el aire o algo así, pero como puedes ver se me adelantó y está muy seca. Por suerte el color azul está más rescatable, ya que añadiendo un poco de agua y amasando recuperamos su maleabilidad. El problema es que se pone un poco viscoso y te manchas todos los dedos, pero al evaporarse el agua todo mejora.
Ok, con esto puedes ver que formé 4 piezas, 2 alas, el torso y una pequeña cola que estoy uniendo a él. Aunque solo usaré una de las alas ya que la vamos a adelgazar y estirar. En esta pieza plana dibujé con el cúter la silueta de las alas. Con una diminuta pieza triangular formaremos la cabeza y la uniremos al torso con la tapa del lapicero. Hacemos un corte en la parte inferior del torso para darle un aspecto más fornido y comparamos la silueta de las alas con este alambre que doblaremos ligeramente para introducirlo en el torso. Lo cubrimos con más masa azul y de esta forma uniremos las alas al torso. Uf, de verdad que es muy pequeño. Para las diminutas patas hice estas pequeñas tiras que corté y las empalmé en la parte inferior del torso tratando de darles una forma dinámica y fue difícil pero creo que lo logré. En una pieza plana muy fina dibujaremos con el cúter las aletas de la cola. Esta masa pega muy bien si le añades un poco de agua, es útil cuando ya se está secando. Ok, este chimuelo es muy pequeño, pero cortando una tira muy delgada le daremos más detalles como la especie de orejas detrás de su cabeza o una tira de aletas dorsales en la espalda, y con esto podemos dejarla secar un día completo. Fue difícil, pero no es lo más pequeño que he hecho aquí en el canal. Los más veteranos podrán recordar que ya hice una escultura diminuta. Like y comenta si ya sabes de qué estoy hablando. Una vez que nuestro pequeño dragón ha secado, vamos a convertirlo a su color original con pintura negra. Después, con gris retocaremos las alas, sus patas, incluso el rostro. Mezclando verde con amarillo, obtuve esta pintura con la que dibujaremos los ojos y con negro unas diminutas pupilas. Esto no fue nada fácil, pero vale completamente la pena. Con rojo oscuro y rojo pinté una de las aletas en su cola y le di detalles con blanco. Puedes ver que el sobrante del alambre tiene forma curvada. Este lo introduciremos en una de las rocas. Para saber exactamente dónde van, dibujé las siluetas en la base y las vamos a fijar con un poco de pegamento. Ahora colocaremos plastilina azul alrededor de las rocas, cubriendo la mayor parte de la base. Ya podemos comenzar a dar color a la escultura. Y claro, primero al muerte roja, cubriéndolo todo con café oscuro para convertirlo en un morenazo de fuego. Después iré añadiendo capas de gris a gris claro, pero sin que la pintura entre mucho en las zonas profundas. Esto ayudará a marcar la textura y grietas en las escamas. De hecho, en la última capa con gris claro, el pincel está casi seco. Aunque al final sentía que estaba muy gris, así que añadí ligeros toques de un verde bastante diluido con agua. Ahora vamos a hacer honor a su nombre, añadiendo varias manchas con pintura roja y después un rojo más claro. Todo esto alrededor del cuerno, sobre la cabeza y la corona de escamas. Para un acabado más épico, añadiremos un desgaste o ligero daño en algunas zonas con este color crema. Con pintura gris oscuro pintaré todas las rocas. Después complementaremos con varias capas de grises más claros, intentando no cubrir completamente las zonas profundas para que éstas queden más oscuras. Finalmente, con un gris muy claro, casi blanco, pintaremos los bordes o filos de las rocas. Aunque también cuando el pincel esté casi seco, lo pasaré en zonas más amplias dando un efecto muy chulo. Ahora con un poco de verde pintaré las bases de las rocas para que luzca como musgo debido al contacto con el agua. Hablando de esta, pintaré toda la zona azul con pintura color ultramarino y antes de que seque añadiré unas manchas con azul oscuro para simular profundidad. Por el contrario, aplicando un poco de color acuamarina alrededor de las rocas, simularemos menor profundidad. Con este barniz sellador, además de endurecer, daremos un brillo excepcional al oleaje de nuestro pequeño diorama. Y claro, hay que dejarlo secar por el resto del día.
Ya que ha secado y podemos apreciar ese brillo cristalino y el efecto de profundidad, wow, me encanta cómo luce. Podemos detallar con pintura blanca para simular la espuma que se forma al golpear las rocas y sobre algunas olas. Continuamos añadiendo epicidad, cortando pequeñas porciones de plastilina gris formaremos rocas, grandes, medianas y muy pequeñas. Estas las vamos a unir con ese plástico transparente que podemos encontrar en paquetes de alguna figura o juguetes. Creo que así es suficiente. La verdad nunca había hecho esto, pero moría por intentarlo. Espero resulte bien. Y por supuesto que les vamos a dar el mismo tratamiento de pintura de las rocas en el agua. Solo hay que tener cuidado de no pintar los plásticos. Para colocar estas estructuras, con el cúter haré orificios donde introduciré los plásticos base. Y sentía que aquí se notaba mucho el plástico, así que añadí piedras más pequeñas con pegamento en las conexiones plásticas. Ok, un último efecto épico. Con la ayuda del aerógrafo de marcadores, pintaremos este algodón con Sharpie grises. El algodón no tiene que quedar completamente pintado, y ya que la tinta seque, colocamos este debajo de la muerte roja para un efecto de humo o polvo o lo que quieras, pero es épico. Y finalmente pinté este panel de cartón con pintura negra para un fondo sombrío. Y después de muchos días de trabajo y dejar secar, cortar y armar y volver a dejar secar, terminamos una épica escultura diorama aquí en su canal Dibújame Un, y he de decir que el resultado me encanta. No esperaba que todos los efectos salieran tan bien. Creo que es una de las mejores cosas que he hecho aquí en el canal. Mi parte favorita, los afilados dientes de la muerte roja, sus escamas rojas, su ceño enfadado y también el pequeño y ligero chimuelo volando para escapar de su mordida, que apenas está sostenido por un delgado alambre, pero ni se tambalea. Me encanta que a pesar de su tamaño, podemos apreciar detalles como sus ojos, sus orejas, su prótesis en la cola, sus delgadas alas y claro, el resto de la escultura no se queda atrás. El agua cristalina, el oleaje con la espuma, las explosiones de rocas, todo esto me encantó, pero nada es perfecto. Sé que omitimos al sujeto del hipo, pero sentí que al ser demasiado pequeño me llevaría más tiempo y no quedaría tan bien. Tal vez la próxima vez sí lo incluyamos, pero la última palabra la tienes tú. Cuéntame en los comentarios qué te gustó y qué no te gustó de esta escultura. De esta forma me ayudas a mejorar. Y por supuesto, recuerda darle me gusta al video, compartirlo y comentar tu parte favorita. Que eso ya lo dije, no importa, no dejes de comentar tus opiniones, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo video aquí en tu canal Dibújame Un. Oh cierto, aquí en casa se les ocurrió la idea de ponerle una luz LED en el interior de la boca y el resultado es asombroso, disfrútenlo. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. Antes de irme, te invito a que te veas mis videos de Stitch, de Lilo y Stitch y Chimuelo de cómo entrenar a tu dragón.